Bueno, vamos. ¿Aló? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es para nosotros, para la NEL Caracas, Nueva Escuela Lacaniana, un inmenso placer tener a Laureano Márquez hoy aquí con nosotros y por supuesto a todos los que se dieron la oportunidad de asistir a nuestra escuela, sobre todo en unos momentos tan difíciles como los que estamos viviendo. Esta actividad que tenemos el día de hoy es una actividad que nosotros hacemos cada 2 meses aproximadamente, que se llama Psicoanálisis entre Discursos, que tiene como finalidad compartir con otras áreas del conocimiento y conversar o debatir sobre temas de interés. Pueden ser locales, internacionales, teóricos, etc. En esta oportunidad tuvimos la suerte, la fortuna, de que a través de Ana María Bernet, a quien agradecemos enormemente sus oficios, pudiésemos contar con la presencia de Laureano Márquez, que creo que no necesita presentación. Laureano es alguien que tiene una presencia en la ciudad muy importante por sus contribuciones tanto a nivel de la política y con el humor. No hay nada para hoy programado, en tanto no sabemos cómo se va a desarrollar esta actividad. La idea es que sea una conversación, lo cual es muy común en nuestras escuelas, conversar. Creo que en un momento donde quizás nosotros pensamos cuando hicimos la invitación, vamos a ver que desde el lado de la política y desde el lado del humor podemos aprender nosotros o podemos compartir para, bueno, inclusive lidiar con algunas de las cosas que nos están pasando. Sabiendo que el humor es una de las formas más sublimes de tratar la pulsión, de tratar aquello que se nos hace difícil de tramitar. Y creo que en este momento todos estamos llenos de cosas difíciles de tragar, de tramitar, de comprender. Entonces, creo que la presencia de Laureano hoy aquí es muy importante. Ayer justamente me encontré con una pequeña reseña de un artículo de Laureano, donde no había mucho humor, por cierto, porque ese lo que venía para Venezuela. Y si rescato un poco la idea, Laureano, tú ahí comentabas que lo que venía era inimaginable, o sea, en tanto lo oscuro y lo perverso de lo que se podía esperar, de lo que podía venir aquí y de la actuación, pues, de lo que está viniendo de parte del gobierno. Entonces, bueno, yo decía, nosotros a lo mejor estamos pensando en el humor y me encuentro con esta reflexión de Laureano, donde más bien nos está haciendo una advertencia. Es lo que yo entiendo de la lectura que hice de ese pequeño artículo. Y bueno, no sé si tú quieres comenzar por allí. Sí. Sobre todo porque me comentabas que venías de repartir comida de la calle, Sí. en la calle, y que estabas un poco impactado por la situación. Sí, bueno, buenas tardes. Sí, y gracias. Gracias por la invitación a estar aquí con ustedes. Yo no me imaginaba tal nivel de concurrencia. Es una tremenda responsabilidad para mí, más estar aquí sobre tras de mí, la mirada escrutadora de Sigmund Freud. No es poca cosa. Que Sigmund Freud además escribió mucho también sobre el chiste y su relación con el inconsciente. Que, bueno, entonces, bueno, agradecido y honrado. Creo que en estos tiempos necesitamos espacios para la palabra, para la discusión y para intercambiar. Entonces, yo voy a hacer una primera impresión como muy breve para que hablemos, porque eso me parece que es lo más rico. Bueno, te he nombrado algunas cosas. Efectivamente, yo pienso
que una de las cosas que a mí personalmente me está pasando como muy trágicamente es que he perdido el sentido del humor. Es decir, cuando escribo no me nace gracioso. Yo a veces me lo propongo, no, hoy sí voy a escribir gracioso, y como empiezo, me va a un increciendo que me lleva a una situación que no. Y por otro lado, me parece que la situación está como tan dramática que cuesta como buscarle el lado risible. Lo cual está mal en un sentido. El humor tiene que ser humor. Yo soy una persona un poco extraña en eso porque la gente me percibe de distintas maneras. Hay incluso hasta quien piensa que yo debo ser presidente de la República. Eso le da una idea de lo mal que puede estar el país en este momento. Cualquiera es bueno. Pero lo que sucede es que, bueno, no sé, yo tengo dentro de mi formación también muy fuerte la pulsión politológica y la pasión por la política. Entonces, a mí se me superpone el politólogo con el humorista y en estos tiempos de situación tan compleja que vive el país, creo que el politólogo se ha colonizado al humorista. Pero sí creo que este es un momento en que no se debería perder el humor y trato de, en lo que puedo, mantenerlo. Bueno, sí creo, además, que el humor es una herramienta importantísima del ser humano. El humor ha sido estudiado por filósofos, ha sido estudiado por Freud, ha sido estudiado por bueno, distintos teóricos. Y creo que es muy difícil de encontrarle al humor cuál es la razón de ser, qué es lo que hace en el ser humano el humor. Yo creo que el humor nos ayuda a sobrellevar las contradicciones de la vida. Creo que el humor nos da una capacidad de interpretar la realidad de una forma distinta. Y creo que quizá el humor fue la primera manera con la cual el hombre empezó a relacionarse con otros hombres. Yo tengo como esa intuición de que los primeros cavernícolas, cuando empezaron a construir el lenguaje y lo usaron humorísticamente, porque no puede ser que tú pases todo un día peleando con un mamut y tú llegues a la caverna a reproducir trágicamente el mismo mamut. O sea, la gente estuvo aterrorizada todo el día y se salvaron. Y entonces yo me imagino los carajos, ¿te acuerdas? El mamut venía, yo corría, ¡ay! Me salvé al mamut. Como podría decir hoy, me salvé un guardia nacional, o una cosa de esas, sino la jornada de nuestros perseguidos sobrevivientes. Entonces, a mí me da la impresión de que en torno al fuego, surgió la primera manifestación de humorismo en el ser humano. Y creo que el rasgo distintivo del ser humano, además de ser un ser pensante, es un ser que ríe, pero además lo risible o su condición de ser que ríe, homo ridens, está vinculada a su pensamiento. Yo comulgo mucho con la definición que da Aquiles Nazoa del humorismo, cuando dice que el humor es una forma de pensar sin que el que piense se dé cuenta de que está pensando. Es decir, una especie de pensamiento de contrabando. Por eso también el humor se vuelve peligrosísimo en situaciones de poder arbitrario, porque el humor, como mostraba el cuento del traje nuevo del emperador, desnuda el poder, lo deja en evidencia y el poder se ve como indefenso frente al humor. Y creo que el humorismo entonces es una fuente de canalizar el descontento de la sociedad para que el descontento, porque hay un debate, y hago una pequeña inciso, hay un debate que siempre dice, no, nosotros estamos así porque todo lo tomamos a risa y porque nos reímos de todo. Y ahí está apuntándose a otra finalidad del humor, que es la de servir como válvula de escape, que también lo es. También lo es. Y uno lo ve en situaciones de tensión, uno recurre a una salida humorística para liberar. Pero también puede ser el humor, cuando el humor se constituye en una elaboración pensada, reflexiva y más profunda, se puede convertir no en un liberador de tensiones, sino en un proporcionador de tensiones a la gente. O más bien, es decir, no calma ni apacigua el descontento,
sino que genera que la gente se indigne y se ponga más descontenta al desnudar con el humor los acontecimientos que le suceden. Entonces, bueno, eso por el lado del humor, por el lado de lo que nos espera, y ahí toca un poco la otra parte que tú nombrabas, que es lo político. Bueno, yo me he dado últimamente la tarea de leer mucho historia nuestra y para ver, para rastrear de dónde venimos nosotros, porque bueno, yo creo que también en terapia, cuando la gente va a terapia, una de las cosas que hace uno es reconstruir su pasado, que lo ha llevado uno a ser lo que es, etcétera, etcétera. Entonces, psicoanalizar un poco el país. Nosotros, la verdad que tenemos una serie de accidentes históricos terribles. Yo, por ejemplo, estaba viendo un poco el episodio de la guerra a muerte y de Boves conquistando Valencia, poniendo a las mujeres en la plaza a bailar el piquirico, mientras las huestes suyas lanceaban a los hombres como cazando bestias, y solo el gobernador de la ciudad tuvo la dignidad, se le concedió el honor de ser fusilado y de confesarse antes de ser fusilado. Entonces, y Bolívar, por su parte, yo lo citaba en mi último artículo, también mandó a fusilar a todos los presos españoles que estaban en La Guaira cuando venían los realistas, incluyendo en la orden de fusilamiento a los enfermos que estaban en el hospital. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que yo me lo planteaba en relación con la crueldad que estamos viviendo en este momento, que a todos nos ha resultado insólito. O sea, lo del día de ayer, por ejemplo, de encerrar a unos muchachos en una cava o sea, con gases, es una cosa que tú decías, ya va. Entonces uno ha buscado como excusa, no eso, es que esos no son de aquí. Ellos no son de aquí. Mojón, son de aquí. Y son nuestros. Y tienen toda esta carga histórica detrás con nosotros. Entonces, es bueno que estemos aquí. Además, me parece que Freud y Lacan estarían muy contentos de que nosotros, y eso más bien, yo más bien vengo a aprender y a tomar nota, qué le pasa a este paciente que se llama Venezuela desde el punto de vista, alguien que habla, desde el punto de vista, desde el punto de vista de la psicología, de la psiquiatría, del psicoanálisis, no sé, ¿qué pasó con el pene del padre de la patria? No sé, algo. En fin, bueno, pero lo que sí, para redondear esta parte, viendo, como diría Carlos Andrés Pérez, haciendo una introspección retrospectiva de la historia nacional como para ver el futuro. Una de las cosas que a mí me angustia de este tiempo es que, bueno, la sociedad venezolana primero que está siendo destruida, sistemáticamente destruida, y segundo, bueno, aguantó mucho todo esto y ahora se rebeló fuerte y radicalmente contra un gobierno que ha dado muestras de que nada le detiene. A mí eso me asusta mucho. O sea, mi artículo de ayer se llamaba justamente aunque haya que incendiar el país. O sea, esa frase de incendiar el país, esas invocaciones al abismo, como decía Nietzsche, hay que tener cuidado con los abismos, porque cuando uno mira al abismo, también el abismo mira dentro de uno. Nosotros estamos invocando mucho los abismos. El otro día estaba en una conferencia en San Luis con los vecinos. Una señora decía, aquí lo que hace falta es una guerra civil. Entonces yo decía, púnchale. O sea, las palabras han dejado de tener como valor entre nosotros. Por ejemplo, por eso es que yo creo que el diálogo, que sí creo que hay que hacer un diálogo, porque es que cuando alguien está en plan de destruirlo todo, tú tienes que decir, bueno, vamos a tratar por lo menos de dialogar. O sea, hay un malandro que se metió en tu casa, tiene una pistola y está matando a todos los integrantes de la familia. Tú puedes abalanzarte sobre él sabiendo que te va a matar, o decir, chamo, mira, espérate, relájate, cálmate, vamos a hablar, como para tratar de desarmarlo, para tratar de convencerlo de que no siga matando gente dentro de la casa. Pero es que el problema de hablar, el otro día escribía Alberto Barrera Tisca un artículo que a mí me pareció sumamente interesante, que él decía que nosotros en Venezuela, más que mediadores, necesitamos traductores para poder dialogar con el gobierno. ¿Por qué? Porque un gobierno que te da un discurso y dice, en nombre de la paz, la Guardia Nacional está en las calles. Y o sea, si en nombre de la paz tú has asesinado 90 personas, entonces vamos a empezar por definiciones. Más o menos, ¿a qué llamas tú paz?
a ver si podemos, porque a lo mejor lo que yo te quiero proponer no es que busquemos la paz, sino que busquemos la guerra. ¿Cómo entiendes guerra? No, que hablemos. Ah, coño, guerra es lo que yo quiero, papá. Discúlpame, yo estaba confundido. O sea, porque es que en verdad yo creo que hay un problema de incapacidad para dialogar, porque es que no hay un lenguaje construido. No hay un lenguaje, o sea, no hay un país que coincida. Y además, bueno, y toda la carga que sabemos por las cuales el gobierno no quiere negociar de ninguna manera, por toda la carga que tiene detrás de sí, en términos de delito, de persecución y de todas las cosas que ha hecho inadecuadamente. Entonces, bueno, en relación con esto, nosotros nos estamos enfrentando a una incertidumbre de futuro que yo creo que, bueno, no voy a ser así porque yo no soy historiador, pero pocas veces, para no decir nunca en la historia, pero pocas veces en nuestra historia, porque sobre todo porque es una historia distinta, es una historia moderna, es una historia del siglo XXI, no es la guerra federal ni es la guerra de independencia, que estábamos en un país en otras condiciones y que no había igualdad y que no había derechos y que había esclavitud. Entonces, bueno, pero esta sociedad, o sea, la sociedad venezolana nunca se había enfrentado con una incertidumbre de futuro tan increíble, porque no alcanzamos a ver una solución. Y lo que vemos en el horizonte, cuando uno empieza a hacer así ejercicios de intuición, uno lo que ve es la posibilidad de que este horror se extienda. Y una de las cosas que uno siempre, la historia le ha demostrado, es que los países nunca terminan de caer. Eso de que hemos tocado fondo, yo lo estoy escuchando desde el primer gobierno Caldera, que tengo memoria. No, ahora sí tocamos fondo. Y he visto como 50 fondos después de eso y siento que hay más fondos todavía. Entonces, bueno, esto es un poco de ideas así desordenadas, pero como para introducir que hablemos, que es lo que me parece bonito. Muy bien. Bueno, yo le doy la palabra al público, ¿no? A ver quién quiere abonar un poco para la discusión. Sí, les voy a pedir un favor, que se acerquen con el micrófono para grabar las intervenciones. Bueno, quisiera agradecerte la presencia. Me gustó mucho el enfoque original sobre tu interés en participar más como político que como humorista, porque yo en realidad creo que si vamos a arreglar el problema del país, hay que empezar por resolver el hecho de que no hacemos política. O sea, la política como tal desapareció del país. Entonces, posiblemente necesitamos más un politólogo que un humorista. Y luego, respecto al tema del lenguaje, yo creo que más que una ambigüedad que simplemente ocurrió, yo creo que del lado del gobierno hay una narrativa que tiene un libreto por detrás y que es intencionada y que precisamente busca generar confusión. O sea, no es que ellos están confundidos, sino que yo creo que ellos están muy claros y lo que generan es precisamente confundirnos a nosotros. Entonces, amarrando estas dos, creo que es importante a través de la política construir una narrativa nuestra que podamos anteponer a esa. Ronald. Hace rato que estamos enredados. Bueno, en primer lugar, no es de rigor agradecer a Laureano Márquez su presencia en la sede de la nueva Escuela Lacaniana de Caracas. Y bueno, como siempre, la originalidad de sus planteamientos me han evocado varias cosas. En primer lugar, nosotros formamos parte de una asociación mundial de psicoanálisis que, tomando la introducción de psicología de las masas y análisis del yo de Freud, está planteando en este momento que la psicología a nivel individual es perfectamente
extensible a la psicología de masas. Entonces hay todo un movimiento actual de hacer presente el psicoanálisis ya no solo en la clínica, como hemos hecho durante años, en particular el psicoanálisis de orientación lacaniana, sino también hacerlo presente en la política, no en el partidismo político, sino en la política como tal. Y la nueva Escuela Lacaniana de Caracas está inserta en este movimiento que recién se inicia. Por otro lado, bueno, que planteaba a propósito del artículo muy bueno de Barrelatica sobre la necesidad del productor, se me ocurre algo que conversamos mucho en los círculos lacanianos, a propósito de un incidente, por llamarlo de alguna manera, entre un psicoanalista y una señora. Esto fue realidad. La señora había visitado varias psicoanalistas mujeres y no estaba satisfecha con el resultado. Después de 3 o 4 sesiones se iba de las entrevistas preliminares y entonces decide consultar a un psicoanalista hombre. Ese psicoanalista hombre era uno de los varios jesuitas, ex jesuitas, que acompañaron a Lacan durante la primera y la segunda época que vimos nosotros así históricamente el recorrido de Lacan en el psicoanálisis. Y un jesuita que tenía una mosca que salía de la parte inferior del labio que le llegaba como la mitad del pecho, muy cejudo y pelos por todos lados. La señora viene y le dice al psicoanalista, un psicoanalista italiano que vivió mucho tiempo en Bélgica, conocido de nosotros, le dice: caramba, por fin doy con un psicoanalista hombre, como yo quería. La respuesta del psicoanalista es: ¿y cómo sabe usted que yo soy un hombre? Exactamente la cuestión de la traducción. Creo que tocas un elemento central. Hay que saber qué hablamos, de qué hablamos. El sistema de significaciones es algo muy particular a cada quien. Y lo que creemos que es lo mismo para el otro, no necesariamente lo es. Este es un aspecto fundamental del psicoanálisis de orientación lacaniana y del sentido común. No voy a arrimar la brasa a la sardina. Del sentido común. ¿Qué quiere decir usted con eso? Eso es fundamental para llevar adelante un proceso analítico, con finalidades terapéuticas, o con finalidades de investigación, con finalidades de estar de acuerdo en algo. Y efectivamente, algo de ese orden pasa. La persona que me antecedió, sin embargo, está y plantea a justo título. Ellos como que saben muy bien, sí, pero entre ellos, ¿qué quieren? ¿A dónde quieren conducir esto? Pero no necesariamente los que estamos en la acera de enfrente estamos acordes, ni de acuerdo, ni con lo que hacen, ni con lo que dicen. Es decir, hay un malentendido natural, estructural del lenguaje humano. El lenguaje no necesariamente es comunicación en términos de claridad. El lenguaje conduce implícitamente un malentendido esencial. Y creo que una de las formas de aproximarse a resolver esta tragedia es que definitivamente los señores digan: mire, esto es lo que nosotros queremos, porque los hemos ido descubriendo de fondo en fondo, como tú decías.
Y, bueno, señores, ¿qué es lo que ustedes quieren? Parece que la constituyente apunta a eso, la Asamblea Nacional Constituyente. Y se trata justamente entonces de posicionarse frente a eso. Usted quiere, no necesariamente tengo que quererlo yo, ni lo acepto como una imposición de parte suya. Vamos a ver cómo hacemos para entendernos, porque si no, simplemente vamos a terminar, como decía la vecina de San Luis, matándonos. Parece que vamos indefectiblemente hacia allá, a menos que no nos entendamos, nos podamos entender en algo mínimo, en una plataforma mínima de comprensión y de entendimiento. Bien, quería decir eso. Gracias. Bueno, yo quisiera hacer un par de comentarios ya con lo que llevamos. Bueno, porque efectivamente, y comenzando por su intervención, yo sí sé, y seguramente Alberto Barrera también, que cuando el gobierno, o sea, que el gobierno sabe muy bien lo que es paz, lo que es amor y lo que es guerra. Y efectivamente hay allí una... Yo creo que estudié en la universidad un fenómeno que se llamaba, creo que la sociología del conocimiento, de Karl Mannheim. Decía que la gente construye como un lenguaje, sobre todo se refería a las instituciones, que construyen un lenguaje como para tapar la realidad de las instituciones. Es decir, por ejemplo, la gente que más defiende el medio ambiente es quien más lo echa a perder. Y entonces son los que más crean. Yo recuerdo con Petróleo en Gotas, Cuidemos el Ambiente. Las principales campañas, las más extraordinarias de defensa del medio ambiente las hacía Petróleo de Venezuela, que era quien más daño causaba al ambiente. Y así pasa con muchísimas cosas, ¿no? Y creo que pasa con el gobierno. O sea, el gobierno creo que está tan claro en sí mismo que está siendo cruel, que está utilizando, o sea, mete mucho la palabra amor, como para que parezca que es una cosa amorosa. O sea, puede decir el presidente, bueno, estamos armados y aquí con plomo los vamos a sacudir. Con plomo los vamos a raspar, porque nosotros nos movemos por el amor. Él puede decir esa frase sin ninguna distorsión cognoscitiva. Pero claro que él está, por supuesto que él está claro. Y ahí conecto con lo que decía el doctor Ronald, porque es que yo creo que si la cosa sigue por esta vía, no es que vamos a terminar matándonos, sino que nos van a terminar exterminando. Porque es que el problema es que no es un enfrentamiento entre bandos armados, sino es un bando armado exterminando a otro. Y desde ayer además empezamos a ver un fenómeno que es el de la cámara de gas, que nos remite al exterminio masivo que hacían los nazis. Entonces, efectivamente, creo que... ¿Y qué es lo que quieren ellos? Porque esa pregunta me pareció también interesante. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quiere el poder? Quiere sumisión absoluta, incondicional, y poder total, y control ninguno, y disidencia ninguna. Es decir, no aceptan nada que sea menos que obediencia sumisa, total, incondicional y acrítica. No se acepta menos que eso. Y perpetua. Y perpetua. Sí, sí, y perpetua. Ah, claro. Pero ahí voy con otro planteamiento que hacía usted, el tema de la política. Hemos perdido efectivamente la política. ¿Y qué es la política? La política es diálogo. La política es diálogo. Es decir, yo creo que yo lo he pensado mucho también, porque yo digo, bueno, ¿cómo convencer al gobierno de que dialogue? Porque ese sería como nuestro propósito. ¿Cómo convencerlo de que dialogue, pero de que dialogue de verdad? Claro, de que sea un diálogo de verdad. De que sea un diálogo, es decir, se disparó. Palabra cierta. ¿Cómo convencerlo de que dialogue? Esa es la parte que a mí me parece más complicada. O sea, porque pareciera como un suicida, como que el gobierno es un suicida. O sea, como que dice, bueno, no importa. ¿Cuántos tengo que matar? 30 millones.
está bien, los mato 30 millones. Pero es que un gobierno no puede matar 30 millones de personas. O sea, no es viable, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde? O sea, yo pienso que el gobierno a lo mejor está jugando la estrategia que, bueno, vamos a ver si matando 30, no, matamos 30 no se calma, vamos por los 40. No, ok, vamos ahora por 80. Vamos rumbo a los 100. Vamos a ver si con los 100, o sea, como pensando que en algún momento la gente se va a calmar, pero es que la gente no se puede calmar porque la gente llegó al extremo de la desesperación. O sea, yo les digo una cosa, yo vengo de esta actividad que estábamos, las caras que uno ve son caras desesperadas, de verdad, caras desesperadas, caras que ya están rayando en la inhumanidad, en el sentido de que están perdiendo su condición y su dignidad de ser humano. Es una cosa terrible, y que se sorprende que alguien se le acerque a darle un pocillo con comida porque dice, bueno, y este me vio, existo, etcétera. Yo creo que la gran tarea de nosotros es retomar la política. Retomar la política. Y retomar la política significa tener límites, tener cosas. Yo estaba revisando la negociación de Miranda con Monteverde cuando la Primera República, y bueno, había política. O sea, Miranda manda un emisario y mira, y nosotros queremos que los patriotas, ustedes se quedan en la parte que conquistaron y nosotros en la que ya nosotros tenemos, y no nos tocan, y nosotros los tocamos, y la gente de aquí, y Monteverde le manda a decir, no, bueno, nosotros estamos ganando. O sea, ¿qué condición me vas a poner? ¿Que van a quedar? Ah, no, entonces vamos a seguir la guerra, y ¿de quién yo los termino de exterminar? Pero bueno, vamos a entendernos. Entonces empezaron a hacer como un acuerdo. Es decir, los acuerdos se hacen o antes de los muertos o después de los muertos. Sería siempre preferible hacerlo antes de los muertos. Pero ayer yo estaba conversando con un grupo de personas y poníamos varios ejemplos. Un ejemplo es el de Santiago Carrillo con el que fue fundador del Partido Popular, Fraga Iribarne. Fraga Iribarne. Los dos vivieron muchos años y se reunieron antes de la Guerra Civil Española. Es decir, ellos fueron protagonistas de la preguerra, guerra, posguerra, porque fueron personas muy longevas. Y entonces iban a una reunión en diciembre del 35. La Guerra Española comenzó en julio del 36. Y entonces iban a una reunión donde se iban a encontrar este señor del bando de los franquistas, o no me acuerdo cuál sería el partido de la derecha en ese momento en España, y Santiago Carrillo, que ya era del Partido Comunista. Cuando Santiago Carrillo se enteró que en la reunión iba a estar Fraga Iribarne, dijo, yo no voy a una reunión donde esté ese bicho de la derecha, que es Manuel Fraga Iribarne. Y entonces Fraga Iribarne estaba en la reunión y dice, bueno, mira, estamos tratando de traer a Santiago Carrillo para que se reuniera contigo, pero no quiso. Dice, menos mal, dijo Fraga Iribarne, que no lo trajeron, porque si ustedes traen a ese bicho para acá, yo me voy inmediatamente a la reunión. Hubo una guerra civil, hubo 40 años de franquismo, y luego Santiago Carrillo, aún vivo, y Manuel Fraga Iribarne, aún vivo, se volvieron a encontrar, y esta vez sí se sentaron y se reunieron en una mesa a dialogar. 1 millón de muertos, según lo que se ha convenido en decir de la guerra. O sea, después de 1 millón de muertos, que eso genera mucha rabia y mucha indignación y mucho dolor, esta gente se sentó a conversar. Otra anécdota es la que cuenta, relatada por Patricio Aylwin, que fue el que sucedió a Pinochet. Patricio Aylwin citó el primer día de su gobierno a Pinochet a las 10 de la mañana en el despacho de gobierno. Pinochet llegó como a las 9:30. Pinochet, comandante del ejército, el hombre más poderoso de Chile, incluyendo al presidente de la República. Y entonces le dijo a Patricio Aylwin, dijo, bueno, yo voy a esperar que sean las 10. Como primer rasgo así de autoridad. Y entonces caminaba, no tenía nada que hacer. Leyó el periódico y cuando fueron exactamente las 10, mandó a la secretaria, que había sido la secretaria de Pinochet, a mandar a pasar a Pinochet. Tome asiento, le dijo, supongo que usted sabe para qué le he mandado a llamar.
Y Pinochet dijo, no tengo la más peregrina idea. Ni idea. Pinochet hablaba así como, a mí siempre me impresionó que un hombre tan dictador hablaba así, era la verdad, nosotros vamos a fusilar al pueblo de Chile. Entonces, no tengo la más remota idea para que usted me haya llamado. Y Patricio Aylwin le dijo, mire, yo sé que nosotros hemos convenido en que usted sea el comandante del ejército, pero yo le quiero pedir a usted que tome la determinación de poner su cargo a la orden, porque fíjense usted lo que ha pasado en Chile y todo. Y entonces Pinochet le dijo, presidente, usted va a tener en mí al más disciplinado de todos los soldados. Todas las órdenes que usted me dé, yo siempre las voy a obedecer. Soy el primer soldado obediente a usted. En todas las órdenes que usted me dé, menos en esta. Menos en esta. Yo no voy a renunciar a la presidencia porque no le conviene a usted que yo renuncie a la presidencia. No me conviene a mí. No me conviene a usted que yo renuncie al ejército. No me conviene a mí renunciar al ejército. No le conviene a Chile. A mí me interesa que usted tenga éxito. Y si yo no estoy aquí, usted no va a tener éxito. Yo estuve 17 años sentado en esa silla donde está usted, y si yo me voy, no va a durar una semana. Y a mí me interesa que usted dure y que Chile encuentre el camino a la democracia. Entonces, muchos años después, Patricio Aylwin escribió un artículo sobre la vuelta de Chile a la democracia, y entonces, curiosamente, escribió algo así como qué contradictorio, qué curioso, qué extraño y qué coincidencia, como diría Ionesco, que entre las personas a las que hay que agradecer por la vuelta de Chile a la democracia, uno de los nombres sea el de Augusto Pinochet, que fue el que acabó con la democracia, bueno, que ya no era tampoco tan democracia chilena. Entonces, bueno, son dos anécdotas como para decir, efectivamente, el terreno de la política creo que tiene espacios donde subsistir, parlamento, instituciones, etcétera, donde ejercer cuotas de poder, aunque no todo el poder, pero además también porque quien ejerce el poder con el apoyo de la mayoría sabe que no puede pisotear a la mayoría. En este caso, además, tenemos un proceso a la inversa, tenemos una minoría pisoteando a la mayoría. Es una cosa absolutamente fuera de todo control. Entonces, bueno, yo no tengo idea de cómo tema de la política, pero sí creo que eso está como aspecto central de lo que estamos viviendo. Gracias. Tenemos a Johnny, Carlos, Gerardo, Alito. Ya. Ajá. Bueno, yo te tengo una anécdota íntima tuya. A ver. Pero yo no me vi con usted. ¿No? Tú te viste conmigo en un camerino. Ah, bueno, sí, pero no de igual. No. Hace muchos años este señor y yo estábamos en un camerino, él se está maquillando porque yo lo investí de papa. Así es. Así es.